Hemos cantado que eres digno de gloria, honra y toda adoración. Y no queremos, Señor, que esto solo brote de nuestros labios, sino que toda nuestra vida pueda en realidad ser una ofrenda de alabanza a ti, Señor. Ayúdanos a que sea así. Ayúdanos en nuestro corazón, en nuestras acciones. Que en este día, Padre bueno, podamos de verdad, con todo nuestro ser, adorarte. Que nuestro pecado, Señor, no estorbe esta adoración que solo debe ser entregada a ti, Señor, porque este es tu día. Gracias te damos, Señor. Asístenos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos llegando, amados hermanos, a la última parte de esta doctrina que hemos denominado de la adoración religiosa y del día de reposo. Hasta ahora hemos hablado acerca de la adoración requerida, cómo Dios requiere adoración por lo que es y por lo que hace, y la adoración regulada, como este Dios que exige adoración también establece las claras demandas de cómo se le debe adorar. El último tema que vimos de la adoración regulada fue el lugar y el tiempo de la adoración. Hoy vamos a estar considerando, para el título de esta clase, el día especial de la adoración. El día especial de la adoración. Este será el contenido que vamos a estar desarrollando, no solamente en esta clase, sino también en la que viene. Ahora, quisiera proponerles a ustedes un sencillo bosquejo de 2 puntos para desarrollar el día especial de la adoración. El primero tiene que ver con el día de reposo, sería el primer punto a tratar, y el segundo, el cómo guardarlo. El día y cómo guardarlo. Vamos a estar considerando en el primer punto el establecimiento propio del día de reposo, y luego vamos a ver cómo, si Dios es aquel que establece el día, también nos va a enseñar a través de su palabra cómo debe ser guardado. Todo esto dentro del marco del principio regulador de la adoración, de cómo no puede el hombre adorar a Dios en forma espontánea o arbitraria, sino según lo que Dios mismo ha determinado en su santa palabra. Este pensamiento es cardinal no solo para la Reforma Protestante, sino más aún para el pensamiento bautista reformado, ya que si Dios es el que establece cómo se debe adorar, debemos seguirnos solo a lo que la Escritura demanda. Vamos a leer entonces Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, para introducirnos a esta clase. Éxodo 20, del 8 al 11, dice de la siguiente manera: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a adentrarnos en esta mañana en el estudio del día de reposo, aun cuando pudiera ser un tema que para nosotros, y me refiero para los cristianos, no debería aportar mayor obstáculo. Hablar del día de reposo debería ser algo sencillo, pero la verdad es que aun cuando somos muchos los que entendemos la palabra del Señor y lo que significa incluso el día de reposo y el día del Señor, en medio de nosotros como cristianos han surgido muchos obstáculos para el desarrollo y el entendimiento de esta verdad. Obstáculos teológicos, pero también obstáculos, y más aún obstáculos prácticos. Lo cierto es que en medio de nuestros días toca batallar en realidad para que el creyente entienda la importancia que tiene el día de reposo.
y cómo debe ser su postura frente a todas y cada una de estas enseñanzas. Por un lado, pudiéramos hablar de la negación de algunos que ha sido muy popular en nuestros días, la negación a la vigencia de la ley moral. Algunos han hablado entonces de cómo la ley era particular solo para el Antiguo Testamento y consideran el día de reposo como aquello que estaba acuñado a la ley dada al pueblo de Israel, y al momento de dejar sin vigencia a Cristo la ley ceremonial, entonces está con ello también desechado el día de reposo. Algunos entonces en este pensamiento pueden terminar abrazando un neo-antinomianismo, y eso es muy popular el día de hoy e incluso en círculos reformados. Se dice entonces que se entiende la postura reformada, pero que se debe desechar la ley, tanto en aquellos aspectos teológicos como en aspectos prácticos, que la ley no tiene ninguna vigencia para el día de hoy. Y por eso este pensamiento neo-antinominiano termina diciendo que da lo mismo el guardar cualquier día, que no debemos ser rígidos en cuanto al día de reposo. Por otro lado, están aquellos que pudiéramos llamar los literalistas sabatarianos. Los literalistas sabatarianos. Me refiero a aquellos que toman la escritura desde su letra y no admiten ningún tipo de modificación específicamente del día de reposo. Ellos entonces tratan de cumplir la ley, pero en la letra misma, no entendiendo el espíritu que hay detrás de la ley, no entendiendo que es evidente también una manifestación progresiva de la misma ley. Y ellos pretenden preservar cada aspecto de la ley, cayendo entonces tanto en la teoría como en la práctica, en lo que pudiéramos denominar un espíritu legalista. Entonces, si lo ven bien, pudiéramos nosotros, si no tenemos un claro entendimiento de estos temas, caer en ese espíritu libertino, da lo mismo, o caer entonces en aquel espíritu fariseo, en el que pretendemos cumplir completamente la ley en la letra, olvidando el espíritu mismo y la progresión que hay detrás de la manifestación de la ley. No podemos nosotros caer en ninguno de estos extremos. Tenemos que entender la postura bíblica, y creo que es apropiada entonces esta clase para ello. Debemos rogar entonces al Señor que nos ayude a hacer de esta maravillosa enseñanza la forma en que nosotros podemos acercarnos a la adoración apropiadamente, y no tomando esta enseñanza como una espada para estar defendiéndonos de aquellos que son contrarios, sino que nosotros mismos como iglesia apliquemos en todos los sentidos la adoración dirigidos por la palabra del Señor. Que podamos comprender cuán armoniosa es esta verdad, porque la verdad es esa. Hay una armonía en la revelación orgánica. Ahora, la Confesión de Fe de Londres de 1689 resume muy bien esta intención que acabamos de señalar, y es presentar una armonía en cuanto a lo que hace parte de la ley moral, en cuanto a su revelación progresiva. Y yo espero que ustedes estén al tanto de las clases que hemos dado hasta ahora en el capítulo 22. Y si no ha seguido esta serie, le invitamos a que pudiera echar una mirada a aquellas que tenemos guardadas en nuestro canal, para ponerse a tono y poder comprender lo que acabamos de afirmar, y es que la confesión guarda una armonía en cuanto a su enseñanza. El capítulo 22 de la Confesión de Fe, y espero que usted vaya hasta allá, resume un poco, por parte de los hermanos bautistas particulares del siglo XVII,
resume lo que creían los reformados, lo que creía el cristianismo protestante en cuanto a la adoración y el día de reposo. Hay algunas pequeñas modificaciones que ha hecho la Confesión Bautista y que tienen todo el peso, o sea, tienen la intención de alejarse de la postura presbiteriana y alejarse de la postura independiente, claramente también de la postura católica. Y si nosotros los que estamos en este lugar nos identificamos con la cosmovisión bautista, nos conviene entonces en todo lo que hace falta del estudio de la confesión de fe, quedarnos con lo que enseña la confesión bautista. Son grandes herramientas la confesión presbiteriana, la de Westminster y la de Savoy, pero vamos a notar el carácter particular de los bautistas en cada una de las líneas. Así que yo le invito a que por favor se concentre en lo que la confesión enseña, resumiendo lo que la palabra de Dios nos guía. Ahora, si usted está allí en el capítulo 22, va a encontrar que el párrafo 1 nos dijo lo siguiente: el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. Eso está en el primer párrafo. El modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por Él mismo. Aquí es donde nos aterriza la confesión en cuanto a que la adoración debe seguir el orden establecido por Dios. En el párrafo 5 nos habla de esos elementos que componen la adoración que Dios espera y exige que le dirijamos a Él. En el párrafo 5 dice: la lectura de las Escrituras, la predicación, la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo, la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa que ha de realizarse en obediencia a Él, como conectando entonces el párrafo 5 con el párrafo 1. Dios exige ser adorado de una manera, y aquí en el párrafo 5 nos habla de los elementos que componen la adoración: la oración, la palabra en sus 5 usos y los sacramentos. Cuando pasamos al párrafo 6, recordemos, dice: así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, al final del párrafo 6, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia, cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ella. Al final de este párrafo 6, entonces, vamos a encontrar que nos dirige de lo general a lo particular, de la adoración que Dios exige a un día especial señalado por Dios para esa adoración. Entonces, todos los elementos que hemos tratado ya en las clases deben ser aterrizados específicamente en esta última parte, de una manera más solemne en las reuniones públicas. La adoración a Dios encuentra la solemnidad, la mayor solemnidad el día de hoy, cuando nos reunimos. Y dice que estas reuniones no pueden de ninguna manera abandonarse voluntariamente. Lo que quiere decir que nuestra voluntad jamás debe desear estar por fuera de la reunión de adoración pública, porque es la expresión más solemne de adoración que tenemos. Así como nosotros no pudiéramos contemplar nuestra vida sin Dios, no podemos contemplar nuestra vida voluntariamente sin este día para adorar en un sentido corporativo. Pero no solamente voluntariamente, dice el texto, sino por negligencia. Quiere decir que no podemos nosotros dejar de hacer aquello que nos conduzca a guardar este santo día para adorar colectivamente. Todo debe ser según nuestra responsabilidad, previsto para que no haya obstáculo a la hora de adorar corporativamente. Y esto señala claramente la confesión que la palabra del Señor nos invita a hacerlo.
A que la palabra del Señor nos invita a no abandonar por voluntad propia y nos invita la palabra del Señor a construir o a hacer todo lo necesario para que guardemos este santo día. La palabra del Señor así lo requiere. Pero hay una anotación con la que quiero hacer puente con el próximo párrafo. Dice, o providencia. ¿Qué quiere decir la confesión cuando habla de que Dios lo manda por su palabra o providencia? La providencia nos llama. Nosotros entendemos que el cristianismo ha superado desde la etapa temprana, desde el primer siglo hasta el día de hoy, ha superado grandes obstáculos. Providencialmente Dios ha permitido que la fe cristiana pase por distintas pruebas. Y esta providencia ha hecho que la iglesia no pueda congregarse colectivamente en algunos momentos. Y es la única forma en que nosotros pudiéramos considerar en el que por nuestra voluntad y por nuestra negligencia tiene que ver se impide para guardar el día del Señor. Lo que quiere decir es que usted quiere guardar el día, que usted hace todo lo que necesita hacer para estar adorando al Señor, pero la providencia del Señor impide que el pueblo se reúna. Yo creo que nosotros tenemos recientemente un tiempo providencial en el que podemos tener claro esto. Acabamos de salir de casi 2 años en los cuales la iglesia no podía estar reunida. La providencia indicaba eso, aun cuando nosotros sí lo queríamos, aun cuando nosotros hacíamos todo lo necesario para estar reunidos. Bien, siendo entonces así, podemos pasar al día de reposo, porque hacia allá es donde se nos lleva en esta clase, a entender la importancia que tiene ese día en que vamos a reunirnos, ese día en el que los elementos de la adoración van a estar en ejercicio, ese día que debe estar en nuestra mente como el más solemne de todos. Me refiero a este día en especial, el día de reposo, el día del Señor. Para eso vamos a emplear el párrafo número 7 de la confesión de fe, y espero que la tenga allí cerca. Si no tiene confesión, voy a leer en favor a todos. El párrafo 7 dice: así como es la ley de la naturaleza, que en general una porción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Bien, para tratar este párrafo 7, vamos a hacer un sencillo bosquejo que está conformado de 4 ítems. Vamos a hablar primero de la expresión judicial del día de reposo. Anote por favor la expresión judicial del día de reposo. Luego vamos a hablar del alcance universal del día de reposo. La expresión judicial, alcance universal. Después vamos a hablar de su señalamiento particular. Su señalamiento particular. Y por último, su manifestación progresiva. Expresión judicial, alcance universal, señalamiento particular y su manifestación progresiva. Consideremos estas 4 cosas
en esta clase, amados hermanos, al hablar del día de reposo, es necesario que consideremos primero el carácter judicial que tiene el mismo. Yo creo que una de las razones por las cuales el cristianismo de hoy es tan, si podemos decirlo así, tan pasivo frente al día de reposo, es que considera que este puede ser guardado o no en libertad cristiana. Y el día de reposo no hace parte de la libertad cristiana. La libertad cristiana atañe a todas aquellas verdades que no son sostenidas por la Escritura. Eso es libertad cristiana. Quiere decir, aquellas cosas que la Biblia no le ordena a usted hacer, ni tampoco le restringe hacer. Si la Biblia no le invita a usted a hacer algo, ni le restringe a hacer algo, entonces usted tiene libertad cristiana o libertad de conciencia para realizarla según la palabra del Señor y la madurez espiritual le guíe. Ahora, dentro de esto no encaja, no hace parte el día de reposo. Y algunos cristianos lo ven así. Es que yo no lo quiero guardar, o es que hoy no lo voy a guardar, o es que sencillamente no puedo porque tengo que hacer otra cosa. Si entendemos el peso judicial que tiene el día de reposo, vamos a acercarnos apropiadamente a él. Yo creo que esta va a ser de alguna manera la base en la cual debe descansar nuestra construcción del día de reposo, y es su carácter judicial. Y vamos a darnos cuenta que cuando nosotros violentamos, no guardamos, violamos el día de reposo, estamos en una contraversión judicial para con Dios. No simplemente tomando una decisión en libertad de conciencia, como algunos lo dicen. Y para ello es necesario que consideremos que el establecimiento del día de reposo hace parte de las acciones judiciales de Dios, quien en su poder soberano estableció ese día de reposo en la creación. Considere Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros nos acercamos a los 3 primeros capítulos de la Biblia, en esos poderosos 3 capítulos, vamos a encontrar que Él está cargado de expresiones judiciales. De hecho, todas las acciones de Dios en estos 3 primeros capítulos son judiciales. Tienen un peso de obligatoriedad para lo creado y demandan obediencia de lo creado para con el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, cuando usted pasa al capítulo 2 de Génesis, en el versículo 1 al versículo 3 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra. Es determinante que nosotros consideremos esto. Lo que se abre, digamos, como paréntesis de Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se cierra en Génesis 2.1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Hay una clara conexión entonces entre lo que aparece en Génesis 1.1 y Génesis 2.1. Todo lo que está en el centro es lo que quiero decir, que posee ese peso judicial de Dios al momento de crearlo. Versículo 2. Y acabó Dios el día séptimo toda la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si tratamos de comprender entonces Génesis 1.1 a Génesis 2.1, es necesario que reconozcamos ese aspecto judicial, las acciones soberanas de Dios que Él realizó al momento de crear los cielos y la tierra. Él le ordenó a la nada que de ella saliera la luz.
¿Tenía esto un peso judicial? Claro que sí, porque la nada no se pudo detener y tuvo que dar luz. Las cosas que no existían empezaron a existir porque Dios las estaba ordenando así. Entonces, no solamente pone en orden la tierra, sino que va a poblar la tierra por los designios de su boca. Crea al hombre. Y cuando se dirige al hombre, ¿no hay peso judicial en lo que Dios le habla al hombre? Claro que sí. Le establece un claro mandamiento para que él debe poblar la tierra, debe sojuzgarla, y luego le entrega un mandamiento específico de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todas las acciones de Dios dentro de lo que nosotros acabamos de hablar son acciones judiciales. Ahora, si eso es así, cuando leemos Génesis 2 del 1 al 3, también debemos ver que esto tiene un peso judicial. Lo que quiere decir que el reposo que encontramos descrito en el versículo 2 y el versículo 3 de Génesis 2 posee ese elemento judicial que nosotros debemos reconocer. No pensemos que todo era ley y obligación antes de que Dios reposara, y cuando Dios reposó, esto no tiene ningún peso. ¿Será que esta acción divina de reposar en Dios no tiene ninguna incidencia sobre la creación? Si lo vemos despegado de la incidencia que tiene sobre la creación, estaríamos afirmando que en realidad lo que cuenta Génesis es que Dios estaba creando todas las cosas por un lapso de 6 días, se sintió cansado y tuvo que reposar. Que tuvo que renovar su fuerza porque estaba cansado de crear, y vemos el reposo de Dios como un reposo necesario para descansar porque se encontraba cansado. Y eso no es así. El reposo está incluido en las acciones judiciales de Dios. Entonces veamos la expresión judicial del día de reposo. La naturaleza o la creación, estamos hablando en su expresión judicial. Y en esto quiero señalar la expresión judicial del día de reposo. La naturaleza o la creación misma fue diseñada por Dios según lo leemos en el texto en Génesis 2. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Toda obra terminó allí. Y después de terminar la obra, Dios estableció el día de reposo, ya que Dios mismo reposa. Y recordemos que reposar allí es cesar, dejar de hacer lo que venía haciendo, dejar de crear. Así que el día de reposo es el día en el que no se crea, sino que se contempla lo creado. No podemos afirmar que a Dios le tomó 6 días hacer todas las cosas. Esto es una incorrección teológica. Un creyente no debe decir: a Dios le tomó 6 días hacer todas las cosas, porque ciertamente Dios las pudo hacer en un abrir y cerrar de ojos nuestros, o en un día, o en una hora, o en un instante. Entonces hay una intención de Dios en usar 6 días a propósito para conducir la creación a un 7º día. Hay una intención de Dios al repartir los días de la manera en que Él lo hizo. No es Dios creando y esto le tomó 6 días. Es Dios tomando 6 días para crear. Y el 7º se detuvo, reposó. Y aquí vemos entonces estas expresiones judiciales del día de reposo, que debemos reconocerlas como 3 expresiones judiciales. La primera es la ley natural. ¿Y qué queremos decir por ley natural? Que el solo hecho de que nuestra semana se dirija en una secuencia de 6 días más 1 ya es una ley.
Es una ley para todos los hombres, en los cuales ellos deben reconocer que la semana se mueve en 6 días de trabajo y 1 de reposo. Es una ley natural en el cual todos los hombres están debajo de ella, porque Dios la estableció como ley natural desde el comienzo. Así como nosotros sabemos que el sol sale por el oriente y se esconde en el occidente, así como sabemos que esta lumbrera mayor gobierna de día y la lumbrera menor de noche, así como le llamamos a la luz y al tiempo de luz día y al tiempo de oscuridad noche, que son leyes naturales, la creación establece la ley natural de los 6 días secuenciales y 1 distinto. La confesión nos señala de esta manera: así como es la ley de la naturaleza que en general una porción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios. La numeración de los días, cuando usted lee en el relato que escribe Moisés, la numeración, porque ustedes saben que cuando están leyendo Génesis 1, dice, y fue la tarde, fue la mañana y la tarde del primer día. Esa primer día tiene una intención. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. ¿Por qué no aparece el octavo día? ¿Por qué en la numeración que presenta Moisés se detiene en el séptimo? ¿Cuál es la intención entonces revelada por Dios a Moisés de que entienda que la creación se está moviendo en secuencia hasta llegar al séptimo, y en el séptimo se detiene, no viene el octavo? Porque Dios está estableciendo la ley de la semana de los 7 días, en los cuales estos 7 días claramente se mueven en secuencia de trabajo 6 y 1 es totalmente diferente. Para nosotros que tenemos una cosmovisión bíblica, nuestra semana en nuestra mente, por ley de naturaleza, nosotros no podemos pensar en 7 días iguales. Nosotros necesitamos, desde el entendimiento bíblico, desde la sola manifestación de la ley natural, pensar que nosotros tenemos 6 días y 1 no es nuestro, por ley natural. Esta secuencia entonces habla trabajo, adoración, trabajo, reposo, trabajo, contemplación de la obra de Dios. Amados hermanos, Dios no necesitaba hacer estas cosas. Dios no necesitaba reposar, Dios no necesitaba descansar un día, Dios no necesitaba reconocer la majestad de lo creado. Esto estaba haciendo para que fuese para la creación una ley natural. En la creación, con relación a la adoración, veremos entonces que naturalmente se establece una porción de un tiempo para la adoración. Y es interesante que la confesión utilice esta expresión, una porción de tiempo. ¿Por qué una porción de tiempo? Porque estamos hablando que de 7, 1 es esa porción. Dios, por ley natural, establece en favor a la tierra, en favor a los hombres, que se van a desarrollar, van a cumplir su labor, van a ejecutar lo que Él mismo les ordenó durante 6 días. La creación nos coloca a nosotros en una posición en la que debemos pensar en que la orden que se le dio a Adán de poblar la tierra, de sojuzgarla, en un tiempo específico. Y ese tiempo son 6 días. Lo que quiero decir es que desde el mismo comienzo Adán sabría cuál es su función en este mundo
y cuáles son los días para cumplir esa función, que no incluía el séptimo. Dios habla de la proporcionalidad, una porción para el hombre y el beneficio de la naturaleza, de todo lo creado. Una porción que es un día para la adoración. Vamos a darnos cuenta que la proporcionalidad es algo que aparece en Génesis, pero que lo vamos a ver a lo largo de toda la Escritura. Es un concepto que está ligado a la teología divina. Considere, en cuanto a la proporcionalidad, ya vemos aquí un día, pero también luego Dios va a hablar de los primogénitos. Recuerden ustedes, cada familia debía apartar al primogénito para Dios. Eso es proporcionalidad para Dios. Luego después hablará de las tribus, y había una tribu que era para él, la de los levitas. Dios permitirá que el hombre tenga y coseche del fruto de su mano, pero le va a pedir ¿qué? Una proporcionalidad, las primicias, los diezmos. Dios va a guiar al pueblo en que la proporción es necesaria para la adoración. La adoración entonces era necesaria, pero Dios me está pidiendo, aun cuando todos nuestros días deben ser adorados para Él, Él pide especialmente una proporción, una parte para su adoración. Por eso entonces, por ley natural, hay una proporción de tiempo que es dedicado exclusivamente a Él. Ahora, aquel que no guarda el día de reposo, hasta este punto, permítame decirle que está quebrantando una ley natural. Todavía no estamos hablando de conceptos teológicos, todavía no hemos hablado del día del Señor, pero por el mero hecho de la ley natural, la secuencia de los días nos lleva a nosotros a entender que debemos darle a Dios un día. De hecho, que debemos respetar su día también. Tratar de tomar ese como si fuera nuestro es no entender esa ley natural. El doctor Waldron, comentando esta porción de la confesión de fe, dice lo siguiente, y quiero citar sus palabras. La confesión menciona, en primer lugar, la necesidad natural de un día señalado para la adoración. Y dos cosas deberían ser evidentes por la luz de la naturaleza. Primero, que Dios debe ser adorado pública y colectivamente por parte de los hombres. Y segundo, que tal adoración requiere una porción de tiempo, y tal porción de tiempo debe ser señalada por Dios. Y en este punto quisiera entonces hacer eco de las palabras del Dr. Waldron. Si estamos diciendo entonces que hay un día en la ley natural que Dios en su creación establece como un día especial, y esto ya es una ley natural para los hombres no pueden arbitrariamente decir que este día puede ser el segundo, el primero, el cuarto o el quinto, o el que yo esté libre. Dios en su ley natural está estableciendo esa secuencia que nosotros ya vemos, y este es el orden. ¿Por qué Dios no reposa en la mitad de la semana? Porque claramente está hablando de cómo el hombre debía trabajar y cesar, y en el cesar tendría que adorar, y era el propósito incluso del reposar. Cuando Dios reposa después de 6 días de creación, estaba presentando una ley natural que obliga a todos los hombres a adorarle un día especial. Recordemos, nosotros vimos ya, vimos el capítulo de la ley de Dios. Y cuando vimos el capítulo de la ley de Dios, entramos a tratar este tema. Y allí establecíamos que esta parte del reposo en la creación
expresaba el carácter protológico del día de reposo. Recordemos que con ello lo que queríamos decir es que Dios estaba estableciendo un prototipo para el hombre. Dios trabaja, reposa para que el hombre le vea, el hombre entienda y haga lo mismo. En esa secuencia semanal de 7 días debía trabajar y reposar. Esta es la razón por la cual cuando se establece el decálogo ahí en el Sinaí, cuando se le da la instrucción al pueblo de Israel, Moisés no le dice al pueblo de Israel: pueblo, de la semana que Dios te da, vamos a apartar un día para él. No hay una instrucción como si el día de reposo naciera con los 10 mandamientos, naciera en la promulgación de la ley moral formalmente en el Sinaí. De hecho, cuando leemos cómo se presenta el 4º mandamiento, él inicia de qué manera. ¿Cómo dice el 4º mandamiento? Acuérdate. Entonces no era algo que iba a crearse ese día. Acuérdate implica que ya existe y tienes que recordarlo. Por lo tanto, ya el día existía. ¿Dónde existió? En el mismo prototipo que Dios estableció. El acuérdate está invitando entonces al pueblo de Israel a que entienda que lo que ya era debía seguir siendo. No era solamente el iniciar un entendimiento de la adoración en el día de reposo, era recordar que ya ese día estaba establecido. Ahora, más allá de ese acordar que estuviera guiándole al pueblo a que ellos mismos vieran como necesidad para ellos del día de reposo, de lo que se debían acordar es que Dios fue el que reposó. Cuando dice acuérdate del día de reposo, este mandamiento en realidad nos está diciendo acuérdate de la ley que Dios estableció en el comienzo, acuérdate del reposo divino. Y es tan claro que el mandamiento lo cita, lo que ocurrió en Génesis 2, Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Note que cuando se establece este mandamiento al pueblo de Israel, no le está diciendo acuérdate del día de reposo porque ustedes deben hacer esto y aquello. No, acuérdate del día de reposo porque Dios trabajó y reposó. Entonces acuérdate del día de reposo de Dios, de cómo Él apartó un día especial para su adoración, que ha sido apartado y santificado. Entonces, cuando hablamos, amados hermanos, del día de reposo, lo primero que debemos entender es su carácter judicial. Dentro de su carácter judicial debemos primero ver la ley natural, y con esto queremos decir es que el solo hecho de que tengamos secuencia de una semana de 7 días nos obliga a entender que son 6 días para nuestro trabajo y un día para la adoración a Dios. Ahora, como decía Calvino, por la torpeza de nuestra mente necesitamos siempre que se nos diga más de lo que ya es claro. Además de eso, encontramos entonces el mandamiento positivo. Dentro de esa expresión judicial que está la ley natural, ahora veamos también el mandamiento positivo. Recordemos que cuando hablamos de mandamiento positivo, siempre tiene que ver con aquello que Dios revela literalmente. Todos aquellos que están bajo la ley natural del día de reposo, que son todos los hombres, no todos los hombres lo entienden, ¿verdad? Algunos pudieran decir, yo no guardé el día de reposo porque yo nunca entendí que era así, aun cuando están obligados por la ley natural. Pero Dios, además de esa ley natural que todos los hombres están obligados a obedecer,
ha dado también mandamiento positivo, lo que quiere decir que Él verbalmente ha dicho al hombre que debe guardar ese día. Y esto acrecienta ese carácter judicial, porque no solamente somos obligados por la ley de la naturaleza, sino que somos obligados por el hecho de que Dios mismo lo ordenó. El pueblo de Israel debía entender que este día de reposo tenía un peso judicial, porque Dios se lo había ordenado a ellos, se los había dado por mandamiento positivo. Él se había revelado a ellos, tanto así que en el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, vamos a encontrar que el día de reposo, tendría el carácter de señal del pacto. Recordemos que cada pacto posee una señal, y la señal es aquello que le da ese peso de cumplimiento al pacto. Así como cuando una pareja entra en pacto matrimonial y utilizan como señal los anillos les recuerdan a ellos el pacto. Toda señal va a darle peso judicial al pacto. En este caso, para con el pueblo de Israel, Dios estableció que la señal del pacto que tendría con ellos como nación sería el del reposo. Así que no solamente era un mandamiento positivo, sino que era una señal de pacto. Para ellos tenía un peso enorme judicial. Consideremos lo que leemos en Nehemías capítulo 9, versículo 14. Esdras reconoce la importancia del día de reposo. Todos los levitas reconocían esta importancia. Nehemías 9:14 dice: y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Éxodo 31, vamos a leer también este texto, Éxodo 31, versículos 13 y 14. Vamos a leer hasta el 16. Éxodo 31, del 13 al 16. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestra generación, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Qué leemos entonces en estas palabras? Un mandamiento positivo, y cómo Dios establece para la nación de Israel que este sería la señal del pacto, y para darle veracidad a esto, a ese carácter judicial, incluso establece una pena, la pena capital por el quebranto de este día. Así que como nación ellos recibían este mandamiento positivo elevado a señal de pacto, y podemos decirle así, y protegido bajo pena capital. Para el pueblo entonces judío esto era algo enorme, de un enorme peso judicial. Este era un día santo guardado para él, y aquel que no lo guardase moría. Pero también debemos nosotros entender que además de la ley natural, además de ese mandamiento positivo, el día de reposo hace parte de la ley moral. Esto sería la tercera parte o el tercer aspecto de esa expresión judicial del día de reposo, la ley moral. Ahora es necesario que demos este paso. ¿Por qué?
Porque si nos quedamos solamente con el mandamiento positivo como fue dado para el pueblo de Israel, nosotros podríamos estar exigiendo el día de hoy la muerte de aquellos hermanos que no vengan los domingos a la iglesia. Pero entendemos que esto, en cuanto al pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, era dirigido específicamente para ellos. Ahora hay algo que sí pasa en la ley moral y hay algo que sí se queda. Todas aquellas sanciones particulares que hacen parte de el día de reposo como expresión de la ley ceremonial se quedaron atrás. Pero eso no quiere decir que la obligatoriedad de este mandamiento, de este día de reposo, se haya desechado. El decálogo fue explicado también en las clases anteriores y decíamos que el decálogo o la ley moral es el corazón de la ley de Dios y que tiene vigencia porque está escrito en el corazón de los hombres y que está enseñado particularmente por Dios. Ahora, piense de esta manera: ¿por qué nosotros como creyentes debemos considerar entonces que es obligatorio para nosotros el día de reposo? Por estas tres manifestaciones de carácter judicial. Porque la ley natural nos obliga, porque el mandamiento positivo está en la palabra y porque claramente se nos reconoce a través de la ley moral que debemos cumplir. El decálogo entonces toma este mandamiento que es positivo y lo presenta como obligatorio y perpetuo. Recordemos que el Señor Jesucristo no abolió el día de reposo, sino que lo enseñó adecuadamente. En Marcos 2, 27 y 28 dice, Marcos 2, 27 y 28, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Con esto el Señor Jesucristo no está aboliendo el día de reposo, sino que está dándole su justa dimensión. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, dice Marcos 2:28. De manera que Cristo comunica el reposo como algo que es para beneficio del hombre, que está hecho para que el hombre se beneficie de él. No debe verse como aquello que estaban presentando en este caso los religiosos de su época, que venía a ser algo que esclavizaba, algo que sometía, que torturaba a los hombres, sino que era algo deleitoso para el hombre porque fue hecho para que el hombre mismo lo disfrutara. Y este texto es muy importante porque nos sirve para establecer cuál fue la razón del reposo de Dios en Génesis 2. La razón del reposo de Dios es que Dios hizo el reposo para el hombre, para que el hombre mismo entendiera lo que Dios estaba haciendo y disfrutara de él. Es para su disfrute. Mire cómo lo presenta en el profeta Isaías en su libro, en el capítulo 58, versículos 13 y 14. Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, aquí entonces es lo que el hombre debe hacer. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, en esta primera parte, amados hermanos, del día de reposo, hemos visto entonces esa expresión judicial. Para poder entender la importancia que tiene el día de reposo, es necesario que le reconozcamos desde su expresión judicial. Y para ello hemos presentado tres evidencias. El primero, la ley natural. El solo progreso de la semana nos obliga a trabajar 6 días y reposar uno para adoración. El segundo, el mandamiento positivo. El mandamiento positivo, Dios lo dice en forma muy clara a través de su palabra. Y el tercero,
la ley moral. Esta es esa expresión judicial. Ahora pasemos a su alcance universal. Su alcance universal. Note cómo nos señala la confesión de fe esta verdad, así como es la ley de la naturaleza, que en general una porción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. ¿Quiénes están libres del cumplimiento del día de reposo? Nadie. Entonces no es un tema solo para creyentes, para todos los hombres. Ahora, los creyentes tienen al Espíritu Santo y a la palabra para entender lo que deben hacer en ese día, que no es usarlo en sus asuntos, sino aquello para que fue creado este día en especial. Pero la universalidad de la obligación del día de reposo se expresa claramente en la confesión de fe cuando dice todos los hombres en todas las épocas. Entonces no quebranta el día de reposo solo el creyente que deja de congregarse. Quebranta el día de reposo toda persona que no cesa de hacer sus labores para adorar al Señor el día señalado. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una porción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así claramente en su palabra por mandamiento positivo, moral y perpetuo, esto obliga a todos los hombres en todas las épocas. Ahora veamos también ese señalamiento particular. Dice también la confesión, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo. Y aquí quisiera anotar algo. Y es que cuando nosotros leemos el mandamiento, vamos a darnos cuenta que lo que se santifica es el día de reposo. No se santifica como tal la numeración en el que el día de reposo cae, sino que se santifica el día de reposo. Permítame nuevamente ir hasta la presentación del mandamiento en Éxodo 20, versículo del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es importantísimo que nosotros reconozcamos que Dios bendice el día de reposo. No hay una bendición especial sobre el número, sino que hay una bendición especial sobre lo que se hace ese día, el reposo, el día de reposo. Pudiéramos nosotros considerar entonces que el quedarnos en nuestra casa en ese día que está bendecido por el Señor tiene los mismos efectos que estar congregado ese día. Pero el día de reposo es en razón a que se toma ese día santo para Dios. Lo que quiero decir con esto es que el atrevimiento de los hombres es tomar un día que ha sido señalado por Dios como solemne para adoración exclusivamente a Él, y hacen de ese día un día secular. O sea, es un día más. Es un día secular. No nuevamente porque en el calendario pase al día, sino por lo que se debe hacer ese día, porque Dios así lo determinó desde el comienzo. Dios santificó porque en Él reposó de toda la obra que Él había hecho. Este día es especial y señalado particularmente por Dios, precisamente por eso. Porque Dios reposa y le da a este día una dimensión
única, que no puede ser vista ni considerada otro día más que el que Dios está reposando para la adoración. Así que por designo de Dios se debe adorarle a Él en el día particularmente señalado por Él. Como dice la confesión, un día de reposo guardado santo para Él. Y terminemos entonces con su manifestación progresiva. En las clases anteriores hemos hablado de cómo la adoración, igual que la revelación de la voluntad de Dios, es progresiva. Que como Dios va revelándose progresivamente, entonces el hombre va entendiendo esa revelación y puede ir adorando a Dios más adecuadamente. Entonces, cuando hablamos del día, también es lógico que nosotros veamos ese día como aquel que va a ser progresivo. No pudiéramos nosotros rechazar el día del Señor porque consideremos que éste esté violentando el día de reposo, porque debemos ver el día de reposo como uno que va a manifestarse progresivamente. De hecho, cuando leemos el día de reposo en Génesis 2, Dios reposando, cuando leemos los días en plural de reposo dados a Israel, y luego cuando vemos a Cristo reclamando el señorío del día, allí estamos viendo una progresión del día de reposo. Ese concepto judicial no desaparece, pero sí evoluciona, crece, cambia, llega incluso a la plenitud. Así como nosotros vimos en las clases anteriores, que antes se necesitaba ir a un lugar específico para adorar y ofrecer sacrificios específicos para adorar un día especial al año. Ahora vamos a ver cómo Dios entonces a través de su palabra nos muestra que este día, que está llamado día de reposo, estaba supuesto a evolucionar hasta llegar a la plenitud del día llamado el día del Señor. La confesión presenta como un testimonio de esta última parte los textos que nos hablan de cómo se traslada el día de reposo al día del Señor, aunque con ello no estamos nosotros abandonando el día de reposo. Y de hecho creo que con lo que explicábamos hace un rato, no hay ningún inconveniente en que nosotros veamos que el día de reposo sea trasladado de un día a otro, porque el asunto no era el día, sino el reposo en el mismo. Nuestro compromiso no es un compromiso sabatariano, o sea, no estamos comprometidos solamente por el hecho de que vamos a entrar en ese reposo tomándolo en un sentido cronológico. Y mucho menos no vamos a cometer el error de los adventistas, que nosotros vamos a abrazar es el séptimo por el hecho de que es el séptimo, no reconociendo con esto que hay algo especial y es el reposo divino. Y este reposo permanece cuando Cristo reclama el señorío del día de reposo. En Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hechos 21 nos habla de cómo Cristo resucita, no el séptimo día en el calendario, sino el primero. Ya sabemos entonces que por ley natural se mueve en ciclo de 7 días. Entonces el séptimo era donde se guardaba el día de reposo. Ahora vemos al Señor resucitando el primer día de la semana. En Hechos 27, estoy citando los textos bíblicos que presentan como testigo la confesión. Dice: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana entonces fue entendido por los apóstoles como el día de la reunión solemne para la cena y para la instrucción de la palabra.
En 1 Corintios capítulo 16 versículo 1 y 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Los apóstoles no solamente instruyeron a la iglesia, sino que ordenaron a todas las iglesias locales que ellos deben reunirse este día para adorar, para ofrecer adoración al Señor, para traer sus ofrendas, para partir el pan, para la lectura de la palabra y la coinonía. El culto de adoración a Dios en la iglesia neotestamentaria se entendió en razón al día de la resurrección de Cristo. Y como es el día de la resurrección de Cristo, este día es llamado el día del Señor. Así como se llamaba el día de reposo en razón a que Dios obró y reposó, entonces es trasladado o cambiado el día de reposo al nombre día del Señor en razón a que Él obró y resucitó al tercer día. El día del Señor nos habla entonces de la obra de Dios y de su reposo. Hay una clara evolución entonces en el día de reposo. Los creyentes guardamos el día de reposo. Usted tiene que tener eso claro. Los creyentes guardamos y no estamos en contra del día de reposo porque hace parte de la ley natural por mandamiento positivo y por ley moral. Ahora, no somos arbitrarios al tomar el primer día de la semana, porque el Señor Jesucristo reclamó el señorío del día de reposo y la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, guardó este día como el día de reposo. Por eso se llama el día de reposo cristiano, el día del Señor. Si lo vemos bien, estamos entonces con esto concluyendo cómo Dios establece un día especial para la adoración. Y como dice la confesión, desde la creación hasta la resurrección de Cristo, este día fue el séptimo. Pero desde la resurrección hasta, dice, perpetuamente será el día del Señor. ¿Qué debe hacerse el día del Señor? ¿Y qué no debe hacerse el día del Señor? Es lo que va a hablar el párrafo número 8. Y es lo que vamos a estar tratando en la próxima clase. Bien, mis hermanos, preguntas sobre este particular.